Entonces esta tarde vamos a, como estamos hablando, vamos a empezar a aplicar lo que Dios nos dijo. Lo vamos a hacer con el libro de Juan. Aquí simplemente escribí, puse algunos versículos para empezar nuestro estudio. Y esto es porque esto es lo que quedó del otro estudio que hicimos. Ahora, entonces vamos a poner el libro de Juan, el Evangelio de Juan, a la luz de la ley y el testimonio de los profetas. Lo vamos a analizar, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque Dios no cambia. Dios no cambia su opinión, ni va a cambiar su mensaje. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios 14, los profetas están sujetos a los profetas, porque el mismo que inspiró a un profeta inspira a otro, o sea que si alguien es inspirado por Dios no puede contradecir a los otros profetas, porque Dios no se contradice, salvo que lo inspire otro espíritu. Entonces, ¿qué significa la ley del testimonio? Que si alguien afirma algo que es contrario a lo declarado por Dios en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, es porque no tienen luz, aún no le ha amanecido. Y eso debemos aplicarlo a todas las declaraciones de los cadáveres de los dos testigos. O sea, porque Dios nos mostró que lo que tenemos nosotros en nuestras manos son los cadáveres de los dos testigos, a los que Roma le dio muerte después de los 1260 años de testimonio de los testigos en las manos de los miembros de la iglesia primitiva. Y eso es lo que nos dice que tenemos que hacer para poder diferenciar la verdad de la mentira. Entonces, vamos a empezar por dos versículos acá que tenemos, como un ejemplo. Entonces, Isaías 8, 13 y 15 dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santifica. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Entonces está hablando de Jehová. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es Jehová. A él santificad, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. Entonces, esto es una promesa, porque esta es parte de la promesa del nuevo pacto. ¿Quién sería el santuario para su pueblo? Jehová. Porque el que entra al lugar de su santuario entra en la presencia de Jehová. Pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Entonces, ¿quién va a ser la piedra de tropiezo? Y la Biblia anuncia que es Jehová. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. ¿Por qué? Porque no reconocerían al Mesías y tropezarían con el Mesías, porque el Mesías sería piedra de tropiezo para ellos. ¿Y quién es el Mesías? Jehová de los ejércitos. Entonces, si uno empieza a ver lo que Dios dice y lo empieza a sumar, y alguien afirma algo contrario a esto, es porque no le ha amanecido. Por ejemplo, Jehová sigue anunciando la profecía de Isaías, porque el objetivo de la profecía de Isaías es anunciar el Mesías. Y él dice: ¿a quién se enseñará ciencia? O sea, ¿a quién podrá llegar a tener conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué va a pasar? Tenemos que poner todo esto junto, porque de este modo Dios hablaría y nosotros tendríamos que buscarlo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. O sea, ¿qué dice Jehová? Que va a hablarle en lengua de tartamudos, un poquito aquí, otro poquito allá. A los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces, mientras Dios les hablaba directamente por los profetas, no quisieron oír. Entonces Dios dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y el que arreglara sus lámparas tendría que buscarlo, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos, porque tropezarían en Jehová. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Buscar todo, así dice Jehová, y unirlos, línea sobre línea, renglón sobre renglón, porque todo se tiene que cumplir.
Y por supuesto, si alguien dice algo que es contrario a esto, es porque no le ha amanecido. Y especialmente porque están las enseñanzas de Roma. Entonces, una de las palabras más claras la encontramos también en Isaías. Entonces vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Y qué nos dice ahí Dios? Vamos a copiarlo. Y vamos a copiarlo también aquí. Vamos a copiarlo el mismo texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién sería ese niño? El Dios fuerte. ¿Quién? Jehová. El Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Entonces, ¿cómo se llegaría a ser la paz? ¿Quién sería el primogénito entre muchos hermanos? Jehová. ¿Por qué? Jehová sería hombre. Por eso, los que no llegaran a entender y no creyeran a Jehová, tropezarían con la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Es Jehová. Ahora, y eso pasó con el pueblo judío, porque rechazaron al Mesías, que era el propio Dios de ellos hecho hombre, porque Dios, como dice Pablo, en 1 Timoteo 3:16, se hizo hombre. Y vamos, por ejemplo, a algo porque Dios sabía lo que iba a pasar. Él sabía que en nuestro tiempo habría una falsa roca. Entonces, en Isaías 44, Él nos dejó palabras muy claras. Vamos a tomar algunas de estas palabras y después vamos a ver lo que dicen algunas palabras de los sabios de Roma. Entonces, Isaías 44, de 6 al 8. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero, para que salga en el mismo formato, voy a eliminar los párrafos después de línea. Ahí está. Vamos a pegar sin formato. Entonces, ¿qué haremos aquí? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Entonces, ¿qué dice Jehová? ¿Quién es el Redentor de Israel? ¿Quién es el Redentor? Jehová. Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Por eso dice a Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Es Jehová, el único es verdadero. Y dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Y habla en primera persona singular. Yo soy. Porque Él es el gran yo soy. Y fuera de mí, en primera persona singular, no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Como dice, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo? Y habla en primera persona singular. Yo estoy anunciando esto. Desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, dice a su pueblo, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Y ahora hay una declaración muy clara. Luego vosotros sois mis testigos. Entonces, el que oye sus palabras tiene que ser sus testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿De qué? No hay Dios sino yo. Ahora, habla en primera persona singular. No hay fuerte. O sea, no hay otra persona que sea Dios, ni que sea fuerte como yo. No conozco a ninguna. Entonces, fíjense que si algo se aparta de esto, el que cree otra cosa, evidentemente no le ha amanecido. Entonces, ¿quién sería el redentor de su pueblo? Jehová. ¿Quién sería el Mesías? El Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Y quién sería la piedra de tropiezo? Jehová. Porque Jehová de los ejércitos, Jehová sería el santuario y su pueblo en el nuevo pacto. Pero a los que no creyeran el Mesías sería por piedra para tropezar. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? El Mesías. Eso es lo que pasaría con los que no creyeran en el verdadero Mesías. Entonces, por ejemplo, uno toma estos versículos. Ahora, ¿y alguien cree que hay 3 personas
que son Dios y que son fuertes. ¿Y qué pasa con esto? Claramente, Jehová dice que no hay Dios sino Él, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Pero si alguien cree en la doctrina de Roma, en la doctrina de la Iglesia Universal o Católica Romana, en sus dos variantes, la variante arriana o la variante trinitaria, cree que hay dos personas o tres personas que son Dios y que se conocen y que son fuertes y tienen la misma naturaleza. Como decía el credo de Nicea, porque hay un Dios Hijo engendrado del Dios Padre de su esencia, su sustancia, como Zeus engendró a Apolo. Entonces, ese es el tema. ¿Qué hacemos? Y es claro, Dios nos dice a la ley y al testimonio. Pongan línea sobre línea todas las palabras que yo declaré y para arreglar sus lámparas, para diferenciar la verdad y el error. Si alguna palabra que encuentra los cadáveres se aparta de la ley y el testimonio de los profetas, claramente no proviene de Dios. Y al que la escribió no le había amanecido. Entonces esto es lo que tenemos que hacer siempre. Si alguien cree algo distinto de eso, tiene que probar su creencia a la ley del testimonio de los profetas. Y si se da cuenta que lo que cree es contrario a esto, y está frente a una prueba muy clara, o cree a Dios, o no. Entonces, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios nos anunció claramente con lo que pasaría justamente con su palabra y lo que tendría que hacer su pueblo para que los dos cadáveres vuelvan a la vida. Entonces, si hacemos lo que Dios nos dijo y ponemos línea sobre línea, renglón sobre renglón, todos los pasajes que están un poquito allí, otro poquito allá, donde Dios anunció diferentes temas, en este caso estamos viendo lo que Él dijo sobre sí mismo en su palabra, entonces nadie se puede equivocar. Y podemos probar lo que dice el Nuevo Testamento a la luz y el testimonio de los profetas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de esta base, este fundamento, para edificar nuestra casa sobre la roca, sobre Jehová, vamos a empezar a analizar algunas partes del Nuevo Testamento. Y especialmente ahora vamos a analizar Juan 14, porque ahí hay algunas palabras que fueron puestas por los sabios de Roma. Entonces, porque cuando vamos al libro de Juan, sabemos que el libro de Juan empieza como en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, con algunas palabras que evidentemente no estaban ahí. Ahora, ¿qué dice Juan 1? Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo, sabemos que lo pusieron, ese nombre, que no está en el Nuevo Testamento, para identificar al Dios Hijo del Dios Padre definido en Nicea, que sería el agente del Dios Padre. Pero ¿de dónde viene la palabra verbo? Es un concepto creado por Platón. Esas son las cosas sacrificadas a los ídolos que utilizaron justamente los apóstatas de la iglesia primitiva para modelar la imagen de la abominación desoladora. Y acá que dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era o estaba con Dios. Entonces acá se pone mayúscula porque es el nombre de una persona que estaba con Dios en el principio y que a su vez, y el verbo era Dios. Era otra persona que era Dios, y acá tenemos dos personas que son Dios y estaban juntas y por supuesto se deben conocer. Entonces, si ponemos Juan 1.1 a la ley del testimonio de los profetas, como Dios nos dijo que hiciéramos, ¿qué encontramos? Ahora, que acá se nos dice que el Mesías es otra persona que no es Jehová, que no es el Dios fuerte, el Padre eterno, y que estaba con Dios. Perdóname, Cristian. Sí. Viste que en Apocalipsis 19, en el versículo 13, allí habla de que estaba vestido con ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Ajá, sí. ¿Y eso también está truchado? Y por supuesto, porque es un concepto pagano. No aparece en la ley, los salmos y los profetas. Ahora, pero volvamos acá. Entonces, si Juan 1.1 dice que había dos personas que eran Dios en el principio, y una se llamaba el Verbo, y que estaba con Dios. Pero, ¿qué dice Dios? A ver,
Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Yo soy una sola persona. Nos habla en primera persona singular y es claro. Y nos dice, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, si en el principio había otra persona que era Dios, con nuestro Dios y Padre, con Jehová, y se llamaba el Verbo, y Jehová tendría que conocerlo. ¿Pero qué dice Jehová? No hay Dios sino yo. No hay otra persona que sea Dios. No hay fuerte. No hay otro que sea Dios como yo, ni tenga mi naturaleza. Dice, no conozco a ninguno. O sea, el omnisapiente dice que él no conoce a ninguno. Entonces, frente a esto, a la ley del testimonio, Juan 1:1, la ley del testimonio de los profetas, ¿qué quiere decir? Claramente, que el que escribió eso no le había amanecido, porque él está hablando de otro Jesús, no el verdadero, porque el verdadero es el Dios fuerte, el Padre eterno, porque Jehová se hizo hombre. Y ese otro no es el verdadero Jesús, y es otra puerta. Ahora, por el verdadero Jesús, tenemos entrada a ¿quién? A Jehová, porque es puerta de Jehová. Como dice la profecía del Salmo, por ella entrarán los justos. A ver, vamos a la profecía. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Salmo 118. Ahora, empecemos 19. Dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. ¿Y quién va a ser justamente templo para su pueblo? Jehová. Entonces, por esta puerta llegamos a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Entonces, acá está hablando el Mesías. Dice que el Mesías sería puerta de Jehová. Puerta para entrar a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Y qué dice más? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque al Mesías sería desechado. Y vendría a ser la puerta, la cabeza del ángulo, y la puerta de Jehová. Sería la cabeza del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, el Mesías no es otro Dios. No es un Dios que se llame el Verbo, sino es Jehová. Entonces, el Mesías que está reflejado aquí en Juan 1:1, ¿es Jehová? No. Y el Dios que está reflejado acá, que tenía un hijo y que fue su agente creador, ¿es el Dios verdadero? No. Este es el Dios Padre del credo de Nicea y el Dios Hijo del credo de Nicea, en el que creen arrianos y trinitarios, pero no es el Dios verdadero, no es Jehová. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es claro lo que dice acá Juan 1:1, pero la palabra de Jehová dice otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esto es verdadero? No, es falso. Al que escribe esto no le había amanecido. Eso es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Ahora, ¿pero quién es el creador? ¿Es Jehová o tuvo un agente que se llama el Verbo? ¿Qué dice justamente el cuarto mandamiento? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Ves? Entonces, uno empieza a ver esto y dice, uy, a ver, si aplicamos Isaías 8:20 a la ley del testimonio y vemos cuál es el testimonio consciente de los testigos, vamos a ver fácilmente que esto no fue inspirado por Dios, es otra cosa. Y estas cosas, estos conceptos como el Verbo, son cosas sacrificadas a los ídolos, porque son los dioses los que creía Platón. Ahora vamos a Juan 14. Y Juan 14 es muy interesante, porque es usado. Pero antes de Juan 14, el que dividió en capítulos esto no fueron los apóstoles, no fue Juan. Bueno, pero vamos a directamente a Juan 14, así vamos a centrarnos en Juan 14. Entonces, ¿qué dice Jesús? Empieza diciendo, acá están las palabras de Jesús,
y vamos a ver que hay cosas mezcladas con sus palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando dice creéis en Dios, ¿de qué está hablando? De una persona. Crees en Jehová, como dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesús es claro, no hay dos dioses verdaderos, ni tres dioses verdaderos, hay uno solo, que es Jehová. Entonces, ¿creéis en Dios? ¿Creen en Jehová? Crean también en mí, en la casa de mi Padre. Está hablando como hijo de Dios e hijo del hombre, como el renuevo de Jehová. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Había lugar en la casa de su Padre? Sí. ¿Cuál es la casa del Padre? Su templo, el lugar santuario. En el lugar santuario de mi Padre, en el templo de Jehová, muchas moradas hay. Por eso Jesús sería la puerta al templo de Jehová. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, ¿qué les dice? Tengo que irme para hacer algo, para que ustedes puedan estar en el lugar donde yo estoy, en la presencia de Padre, fueran a entrar en el templo de Jehová. ¿Cuándo? Y eso es lo interesante. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es que va a construir moradas, porque ya están las moradas, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos ustedes, no hay problema. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué significa preparar lugar? Él tenía que hacer lo que tenía que hacer para ser glorificado y para que en Pentecostés sus discípulos pudieran entrar en el reino de Dios. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, ¿qué significa ese vendré otra vez? Y muchos adventistas relacionan esto con la segunda venida, pero Jesús está diciendo otra cosa. Y en sus primeros sermones del Papa, él mostró que sabe claramente a qué se refería Jesús, porque lo predicó y dijo y mostró que sabía de qué hablaba. Estaba hablando del reino de Dios. Ahora, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde iba a estar Jesús? Sentado a la diestra de Dios, en el templo de Jehová. ¿Y a dónde iban a estar sus discípulos? Iban a ser hechos partes de ese templo, parte del templo de Jehová, de la cual Jesús es la piedra del ángulo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y después, en el resto del capítulo 14, explica cómo hacer esto. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, y los discípulos abren los ojos. ¿Y a dónde voy? Ellos estaban pensando que Jesús iba a quedar acá en la tierra, iba a ser rey en la tierra, y su reino iba a ser reino de este mundo. Estaban peleando para saber quién iba a ser el mayor, porque eso es lo que tenían en el corazón. Y Jesús les dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Y qué le dice Tomás? No tenemos ni idea de qué hablas, a dónde vas, ni cuál es el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y ya les había dicho en Juan 10, yo soy la puerta. Él es la puerta de Jehová, por la que tendrían que entrar sus discípulos para estar en la presencia de Jehová, en la casa de Jehová, en la casa de su Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a dónde iba Jesús? Al Padre. ¿Y dónde tenían que ir sus discípulos? Al Padre. Le estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque tenían que entrar en el templo de Jehová, tenían que ser hechos parte del templo de Jehová, el templo que él iba a edificar como anunciaba la profecía. Y ese templo estaría edificado con piedras vivas. Ahora, y les dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, si hubiera entendido las palabras, como dice Isaías 8, 13 y 14, a Jehová de los ejércitos, a él hay que santificarlo porque él va a ser la piedra de tropiezo. Ahora, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais a Jehová. Y desde ahora Jesús les dice, le conocéis y la habéis visto. ¿A quién vieron? Están diciendo, están viendo al invisible, están viendo a Jehová. ¿Cómo es eso? Porque Jehová se había hecho hombre. El invisible ahora era visible como renuevo de Jehová, porque se había hecho carne.
Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, porque no entendían. Jesús les hablaba, pero no podían entender. Y Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Jehová, y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le dice? Yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al invisible. ¿Por qué? Porque Jehová se había hecho hombre. Y el que veía a Jesús, veía a quién, a Jehová. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora le habla como quién, como Jesucristo hombre, como el renuevo de Jehová, como nuestro hermano. Entonces lo que ellos veían era fruto de la obra que Dios hacía en Él. Y la misma obra, justamente cuando anuncia la profecía, haría nosotros, si oíamos y creíamos en las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús tenía poder de hacer milagros, no. ¿Quién los hacía? Su Padre. Y la palabra de Dios es clara. El Padre que mora en mí hace las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Les dice, ¿qué mandamientos? Porque él está diciendo, yo soy. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y acá vienen algunas palabras que son raras. Dice, yo rogaré a quién? Al Padre, y os dará otro consolador. Entonces dice, bueno, otro consolador. Y este es el fundamento para decir que hay otro consolador. Otra persona, que es Dios, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, va a haber otra persona que va a estar con ustedes para siempre. ¿Y cómo es eso? A la ley del testimonio. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, no sabemos cómo estaría escrito esto originalmente, pero es usado justamente por la Iglesia de Roma y por todos los que creen en la Trinidad para decir que hay otra persona que es Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De qué está hablando? ¿Quién moraba con ellos? Jesús estaba morando con ellos y Dios moraba con ellos también. Ahora, pero estaría en ellos. ¿Quién estaría en ellos? El que moraba con ellos. Y Jesús está hablando de su Padre y de Él. ¿Por qué? Cuando ellos recibieran el verdadero Espíritu Santo, Jehová y su renuevo vendrían a morar en ellos y los harían parte de ese templo. Y acá Jesús le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién vendría a ellos? ¿Otra persona o Jesús? Y Jesús es claro, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo voy a venir. No, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, ustedes van a entender, porque van a estar viviendo el Evangelio del Reino de Dios. Y Jesús después les explica que cuando resucite les va a explicar claramente lo que ellos no entienden. Y sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, yo, no otra persona. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Cuál es el Espíritu Santo la promesa? Vendremos a él. Jesús está diciendo, ahora, yo me voy y tengo algo que hacer
para poder venir a ustedes, para estar con ustedes para siempre. ¿Quién? No solamente yo, vengo con mi Padre, como dice la profecía, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. O sea, ¿qué va a pasar? El que cree en el Evangelio es hecho parte del templo de Jehová, y Jehová y su renuevo vienen a morar en Él, como Dios anunció en su profecía, que es muy clara. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas. Sí. Otro versículo es Juan 17, 5, por ejemplo, que también es bastante raro. Y hay muchos raros, pero lo importante es entenderlo y poner línea sobre línea todo. Pero fíjense que acá, por un lado dice otro consolador, y dicen otra persona, pero Jesús dice, no, yo voy a venir. Y Padre también va a venir conmigo. ¿Ves? El que me ama, Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. O sea, ¿cuál es la promesa de Dios? Es que Él, Jehová, como dice claramente el Antiguo Testamento, iba a venir a morar en su pueblo, porque tenía que hacer una obra, como anunció la ley, circuncidar el corazón de su pueblo, para volver a escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo. Tendrá que haber una nueva creación, y esa nueva creación empieza por nosotros. ¿Ves? Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Acá no hay una tercera persona. Nosotros, dice, vendremos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y ahora hay algo agregado, porque esto no tiene nada que ver con lo que venía diciendo Jesús. Versículo 26. Mas el Consolador, otra persona que se llama el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, acá es una contradicción abierta. Ahora, no, yo no vengo, les dije que vengo, pero al final no vengo, viene otro, mi Padre tampoco viene. ¿Cómo? A la ley del testimonio. Hay otra persona que sea el agente del Dios Padre para amor a nosotros y del Dios Hijo, como dice Roma, que se llama el Dios Espíritu Santo. No, esto es un verso. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora Juan 14, 26. Entonces hay otra persona que los va a guiar a toda verdad. Pero esto se contradice con las mismas palabras de Jesús en el libro de Juan. A ver, vamos a Juan 6. 44 y 45. ¿Y qué dice Jesús? Y ahí citando el Antiguo Testamento, porque este es el testimonio coincidente de los dos testigos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A ver, oye, ¿hay otra persona que puede llevar a la verdad a alguien si no es Jehová? No. Y dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Ahora Jesús aquí va directamente a una así dice Jehová. Y serán todos enseñados por Jehová. ¿Dónde está esto? En Isaías, ¿cuánto? 54:13. ¿Y qué dice ahí? Es la promesa a la mujer vestida de sol, dice 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por ¿quién? Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí. Si Jehová no lo guía, le enseña. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Jehová. Así que todo aquel que oyó a quién, a Jehová, al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer para oír al Padre? Leer su palabra, a la ley del testimonio de los profetas. Entonces, Jesús no está hablando de otra persona, esto es un agregado. Y obviamente al que escribió esto no le había amanecido. Estamos acá, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no existe esa persona. Existe en la Trinidad
pero no existe en la realidad, porque no tiene nada que ver con Jehová. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y sigue diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ahora, no dice voy y después el Consolador viene a ustedes, porque agrega esos versículos con el 26. Y uno si uno lo quita ahí, ve que lo que Jesús estaba diciendo y lo que sigue es coherente, pero eso es incoherente con el contexto inmediato. Voy y vengo a vosotros, yo voy a venir a ustedes. Ahora, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué cosa? Que el que viene a morar en ustedes soy yo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Podía reclamarlo? No, pero Jesús iba a tomar nuestro lugar, y en nosotros Satanás sí tiene algo que reclamar. Y lo tomó en nuestro lugar y tuvo que liberarnos a nosotros. Por eso Jesús murió en la plaza de la grande ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el lugar donde teníamos que morir nosotros. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y en Juan 15 después le sigue hablando. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Ahora, tenemos dos funciones distintas. Yo soy la vid verdadera, porque yo voy a ser la cabeza de quién, de lo que después se va a llamar iglesia, del reino de Dios. Y ustedes van a ser parte de ese cuerpo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador, su padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién prometió limpiarnos y darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Jehová, nuestro Padre. Y Él va a hacer la obra, no otra persona. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿quién en nosotros? Jesús, no otra persona. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es claro. Ahora, ¿cómo uno se dice, cómo alguien que lee la Biblia puede seguir creyendo las doctrinas que cree, que son antibíblicas? Y es claro, porque no arregló sus lámparas, o sea, está sin profecía, o sea, no conoce lo que Dios anunció que pasaría con nuestras Biblias y no conoce cómo arreglarlas. Y se encuentra con un montón de versículos como los que enseña Roma, que están en la Biblia católica porque los sabios de Roma las pusieron, y termina creyendo en eso. ¿Por qué? Porque no arregla sus lámparas, no escudriña la Biblia y no basa su fe en la ley y el testimonio de los profetas. Ese es el tema. Entonces, y en el Apocalipsis, ¿qué encontramos? Y también encontramos cosas como las que pusieron en el libro de Juan. Como aparece en Apocalipsis 19, en las vestiduras de cordero, que figura el verbo de Dios. Pero esa palabra es cosas que vienen de los gentiles, que no tiene nada que ver justamente con la palabra de Dios. Y el Apocalipsis termina en forma muy clara. Después mostró, dice Juan, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Ahora, el trono de Dios y el Cordero, según la profecía, ¿dónde iba a estar? En nuestro interior. Entonces, de nuestro interior tendría que salir este río de agua de vida. Y eso es lo que Jesús prometió. Porque lo que Dios le está mostrando de forma simbólica a Juan, y él sabía de qué se trataba, es su templo, el lugar de su santuario, la ciudad santa de Dios, de la cual el pueblo de Dios era parte.
Por eso, esa ciudad fue hollada por los gentiles. Durante el periodo de 1260 años en que Dios sostuvo su iglesia, a la mujer vestida de sol en el desierto. Y en Juan, por ejemplo, 7, hasta aquí, Juan 7, 37 al 39, Jesús había anunciado esto. Y él les decía, yo soy la piedra del ángulo del templo de Jehová. Por eso, de mi interior en este tiempo corren ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Escritura habla esto de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo en la Escritura es simbolizada como Jerusalén. Entonces, de Jerusalén correrían ríos de agua de vida. Del interior, ¿de quién? De Jerusalén, del templo de Jehová, del interior de cada uno de los que creyeran en Jesús, porque cada uno de los que creyeran en Jesús llegarían a ser piedras vivas, donde Dios habría puesto su trono y tendrían vida. Y de su interior correría este río de agua de vida. Entonces, cuando uno va poniendo línea sobre línea, lo que dice la palabra de Dios, no se puede equivocar. Y si hay algo que contradice a todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, y ahí hay un problema, porque esa persona no era guiada por el Espíritu de Dios. ¿Por quién es guiada? Y obviamente no por Dios, sino por el príncipe de este mundo, porque habría muchos que se llamarían cristianos y sería habitación de demonios. Entonces, tenemos que poner línea sobre línea todo. ¿Y cuál es el testimonio de los apóstoles? ¿Cuál es el testimonio de Apocalipsis? Fíjense lo que Jesús dice en Apocalipsis. Cuando él habla de sí mismo, dice. Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora cita justamente el versículo de Isaías 44. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, ¿esto está de acuerdo con el Antiguo Testamento, con la ley del testimonio de los profetas? Sí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy. Lo que dice, yo soy el anunciado en Isaías. Entonces, vamos aquí, nos lo habíamos puesto aquí. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Jehová. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está diciendo Jehová? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, ¿qué aparece en nuestra Biblia? Aparece otro Jesús, porque Jesús dice, yo soy Jehová, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ahí Juan 22, Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, de vuelta, la raíz, o sea, la raíz, ¿qué quiere decir? Yo soy el padre de David y soy el hijo de David. Yo soy las dos cosas. Yo soy el árbol y soy el renuevo del árbol. Yo soy Jehová y yo soy el Mesías, ¿no? La estrella resplandeciente de la mañana. El Dios verdadero. Y eso dice Jesús. Ahora, y que un testimonio contrario a esto, porque este es el testimonio de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque el Mesías sería el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz, el hijo de David, el hijo de Dios y el hijo del hombre. Y este testimonio, por supuesto, es verdadero porque coincide con el testimonio del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la forma de arreglar nuestras lámparas. Pero cuando vemos aquí que aparece otra cosa que es distinta, ¿no? Y que viene el credo de Nicea, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3. ¿Qué encontramos en Juan 1, 1 al 3 que recién estamos viendo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, había dos personas que eran Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ¿quién creó todo? El verbo. O sea, el Dios agente
del otro Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, entonces acá hay un Dios genérico que no tiene nombre, y hay un Dios que se llama el Verbo, y el creador es este Dios que se llama el Verbo, que es hijo del otro Dios. Pero Jehová dice que no tiene hijos, y la Biblia dice que el verdadero Mesías es Jehová, no es un Dios hijo. Claramente esto es contrario a la palabra de Dios. ¿De dónde viene? Viene del credo de Nicea. Sí, como Apolo era hijo de Zeus, engendrado de Zeus, de su esencia y su sustancia, con esas cosas crearon el credo de Nicea. Vamos a ver, acá tenemos los dos, porque después le agregaron otras cosas, pero vamos al credo niceno constantinopolitano. Fíjense, la Loyola Press, la prensa de los jesuitas. Entonces, ¿qué aparece acá? Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. ¿Qué quiere decir? Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, acá primero dicen, creo en un Dios todopoderoso. ¿Y Zeus era todopoderoso? Sí. ¿Era creador? Sí. Ahora, creo en un solo Hijo, un solo Señor, Jesucristo. Ahora, el único, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, engendrado, como Apolo. Y que tenía la esencia del Dios Padre, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, acá hay dos personas con la misma naturaleza. Pero ¿qué dice Jehová? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que al que escribió esto no le había amanecido. Por quien todo fue hecho. ¿Qué quiere decir? Ahora, el Padre es creador por medio del Hijo porque el Hijo es el agente creador. Y a su vez, ese Hijo, el Dios Hijo, es nuestro Redentor. Y lo llaman Jesús. Pero Jehová dice que no conoce a ninguno. Entonces, ¿de qué está hablando? Y estas son todas cosas sacrificadas a los ídolos. Es la doctrina creada por Balaam. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Esto está reflejado acá, ¿sí? ¿Y cómo lo llaman? A ese Dios Hijo, el Verbo. Porque toman los conceptos de Platón. ¿Y qué pasa si es el agente creador? Pues dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y vamos a, por ejemplo, Hebreos. Dos lugares donde literalmente copiaron el credo de Nicea. Es Juan 1, 1 al 3 y en Hebreos 1, 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas... ¿Sí? Sí, Javier. Digo que los de Leonard White tienen el mismo concepto. Sí, porque los primeros adventistas no habían arreglado sus lámparas, no se habían dado cuenta de los errores y, como Dios les dijo, estaban repletos de los errores heredados de los paganos y de los papistas. Y hasta que no se dieran cuenta y arreglaran sus lámparas, no se iban a deshacer de esos errores. Porque esa obra no la hicieron. Si lo hubieran hecho, ellos serían los que hubieran entrado al reino de Dios y hubieran predicado el verdadero evangelio porque tendrían el evangelio eterno. Ahora, ¿pero qué vemos acá? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces acá hay un Hijo que es el Dios agente, ¿no? Es el credo de Nicea. Entonces hay un Dios Hijo que es el creador y por quien Dios hizo todo, creó todo. Entonces acá aparece el concepto del Dios Hijo creador. Pero Jehová dice que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte, que no conoce a ninguno. Entonces, ¿cómo va a crear por medio de alguien que no existe? Entonces, ¿quién es este Jesús? El Jesús del credo de Nicea, de la doctrina de Jezabel. ¿Y a quién llama Jesús Roma? A Satanás. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es otra persona que es Dios, porque tiene la misma esencia, la sustancia del Dios Padre. O sea, credo de Nicea.
Pero Jehová dice que no hay otro Dios, otra persona que sea Dios ni fuerte como Él. Entonces no hay otra persona que sea la misma esencia de sustancia, que tenga su naturaleza. Y claramente el que escribe esto no le había merecido. Este es el reflejo del credo de Nicea. ¿No? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces acá hay algo que fue agregado o cambiado, porque cambiaron las palabras de la Biblia, como Dios les mostró en Elena, para reflejar la doctrina de Roma. Y este que está reflejado acá en Hebreos 1 al 3, no es el verdadero Jesús, es el anticristo. Es el Jesús de la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando uno pone estos versículos a la luz de la ley del testimonio de los profetas, nos muestran que al que escribe esto no le ha amanecido. Y si alguien sostiene que esto es verdadero, frente al claro testimonio de la palabra de Dios, es porque a él tampoco le ha amanecido y no quiere oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó con las personas que tenían esta doctrina y creían en esto? Y que incluso cambiaron la palabra de Dios. Llegaron a conocer las profundidades de Satanás y en defensa de esta doctrina, definida primero en el credo de Nicea y consolidada en Constantinopla, persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios. Ese es el tema. Entonces, frente a ese testimonio muy claro que nos muestra lo que llegaron a hacer los que sostenían esta doctrina y cambiaron las palabras a la palabra de Dios, incluso, no podemos decir otra cosa que así es, como Dios dijo, porque se convirtieron en ¿qué? En hacedores de maldad. Entonces, cuando uno va justamente a la historia, por ejemplo, ponemos el credo de Nicea, no el credo de Nicea, sino el edicto de Tesalónica. Vemos ahí quiénes fueron los que se unieron a la bestia romana para perseguir y asesinar a los verdaderos hijos de Dios. Y por supuesto, los que perseguían, asesinaban, lo hacían en defensa de ¿qué? De la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Vamos a ver si agrandamos esto. Aquí está. En latín y en castellano. ¿Qué dice el Imperio Romano? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen una religión. Entonces, se acaba la libertad religiosa establecida por Constantino en el año 313 y por el edicto de Milán y ahora por medio del edicto de Tesalónica, la bestia impone la adoración de un dios, el dios oficial de la bestia romana, y empieza a perseguir a los cristianos que no la adoran. Profesa la religión, dice que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Entonces llaman divino apóstol Pedro, porque ahora lo hicieron santo, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y eso es mentira, porque lo que predicaba Pedro es la verdadera fe, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso, porque ahora hay un pontífice, porque el título de pontífice es pagano, el sumo pontífice pagano era justamente el emperador de Roma, el pontífice máximo. Y a los otros pontífices eran sacerdotes, a los que el pueblo romano llamaba padres, y ellos llamaban al pueblo hijos. Entonces esto es paganismo puro, que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Pedro, hombre de santidad apostólica, dicen. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en. Entonces la bestia romana tiene un dios oficial y creen que creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad. O sea, hay tres personas que tienen igual majestad. Pero Jehová dice que no hay Dios sino Él. Y de la piadosa Trinidad. Entonces, ¿qué creemos? En el Dios definido en la imagen filosófica definida en la piadosa Trinidad. Ese es el Dios al que vamos a adorar. Y ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos. Entonces la bestia romana le pone una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos, a quienes sigan esta norma, o sea, al que crea en la Trinidad. Mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos.
¿Y qué pasa cuando alguien es juzgado de mente y loco? Pierde sus derechos civiles en el derecho greco-romano y no puede comprar y vender, y pierde sus propiedades y es despojado, sobre los que además pesará la infamia de la herejía, y son declarados herejes. Y este es un delito penal que tiene que ser castigado por la bestia, dice. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. O sea, está hablando claramente no de paganos, sino de quién, de los cristianos que no adoraban a la Trinidad. Y será objeto primero de la venganza divina. ¿La venganza de quién? De Dios la Trinidad. Y después serán castigados. ¿Por quién? Por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, en Hebreos 1, 1 al 3 y en Juan 1, 1 al 3 está reflejado esto. Como vimos que en Juan 14 aparece, es dos párrafos aislados que contradicen al resto del texto, que hablan de este famoso consolador que sería la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el fruto de esto? Y los que tenían esta doctrina se hicieron habitación de demonios, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y buscaron asesinar a sus hermanos, como anunciaba la profecía. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿La que se unió a la bestia romana para perseguir y asesinar? ¿O la que era perseguida? Y la palabra de Dios es clara. La profecía es muy clara. Esto que introdujeron, ¿qué es? Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 30. Y ahí habla lo que pasaría cuando se iniciara la persecución contra el pueblo de Dios en el año 3.3, porque vendrán contra él, contra el rey del norte, naves de Quitim, o sea, desde fuera de sus fronteras, y lo atacarán. Y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Por qué? Porque fueron a consultar a Apolo. ¿Y qué les dijo Apolo? Por medio de su oráculo en Dídima. ¿Quién fue? Galerio y su suegro, el emperador romano, Diocleciano. ¿Y qué les dijo Apolo? Que no los podía defender mientras ellos tuvieran cristianos en el imperio. Entonces, ¿qué hicieron? Le gritaron el exterminio de los cristianos, como Jesús había anunciado, y por 10 años persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios. Y hará su voluntad, los perseguiría y los asesinaría. ¿Y qué pasaría finalmente? Ahora después se daría vuelta, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces ahí Constantino, inspirado por Satanás, el nuevo emperador romano, se entiende con los apóstatas que abandonaron el pacto santo y hacen la obra de Balaam. Y con cosas sacrificadas a los ídolos crean la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y ahí justamente Constantino levanta una nueva iglesia. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Estas tropas quieren ocupar el lugar de la iglesia verdadera y del reino de Dios. Y van a profanarlo y perseguir, asesinar. Y quitarán el continuo, o sea, quitan la obra sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora hay pontífices en medio de esta iglesia. Y pondrán la abominación desoladora. Ponen al ídolo abominable del que habló justamente que Jesús dijo que es Satanás, que cuando terminara de predicarse el Evangelio vendría Satanás simulando ser él. Y esa es la abominación desoladora. ¿Y qué pusieron? A la Trinidad en lugar de Dios y al Dios Hijo de la Trinidad, a este verbo, el Dios agente, en lugar de Cristo. Ahora, ¿qué haría este rey del norte? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los que se hacen parte de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano? Los apóstatas. Más el pueblo que conoce a su Dios, el que conocía a Jehová, como Dios le mostró a Elena, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirá a muchos, porque se van a esforzar para evitar que sean engañados. Y por supuesto Roma los odiaría y buscaría asesinarlos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y el edicto de Tesalónica, ¿qué hace? Inicia esta persecución. Y la bestia empieza a asesinar al pueblo que conoce a su Dios y que no adora al Dios la Trinidad. Y esa señal es muy clara. No solo la palabra de Dios es clara, sino cuando uno ve la historia y el cumplimiento de la profecía, ve que esto es muy claro. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Ahora, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Y Dios permite esto,
hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ese plazo fue anunciado en la profecía de Apocalipsis, porque Dios sostendría esa iglesia en el desierto por 1260 años. Y al final, la ramera, que está sentada sobre el dragón, se embriagaría la sangre de los santos de Jesús. Y el rey, justamente, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, porque llegaría a la bestia a dominarlo un rey que hiciera esto, y esto es justamente el Papa, el papado. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, se levantaría contra Jehová y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta 1798, hasta el fin de la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Y qué haría este hombre? Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? El emperador romano siguió adorando siempre al Dios de sus padres, pero este no, esto es un apóstata, porque apostata de Jehová, del Dios de sus padres, para adorar a la abominación de las desoladoras. Entonces, este es un apóstata que no hace caso del amor del Dios de sus padres, ni el amor de las mujeres, porque se vuelve célibe, y eso es claro. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, del Dios de sus padres no hace caso. ¿Y a quién adora? Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de Jezabel, a Baal, al dragón. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y uno va a la iglesia católica y encuentra imágenes del sol y de los dioses paganos llenos de joyas, con un Dios ajeno. Entonces, ¿a quién adora el Papa y Roma? Al Dios de la Trinidad. ¿Y eso qué es? Un Dios ajeno. El Dios de la fortaleza, disfrazado cristiana. El Dios de la bestia romana, el dragón. Adora al dragón. Y colmaría de honores a los que le reconozcan. Entonces, en este tiempo está colmando de honores a quién? A la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque reconoce al Dios de la Trinidad. Pero al reconocer al Dios de la Trinidad, ¿qué hace con el Dios verdadero? Lo deja de lado. Entonces estamos siguiendo el camino de quién? Del hombre de pecado. Ese es el problema. Ahora, por eso al pueblo adventista hay que mostrar lo que está pasando, mostrar lo que pasó en la historia, y mostrarle un así dice Jehová. Porque Dios no cambia, y la palabra de Dios no cambia. Y lo que cambió son las palabras del Nuevo Testamento que los sabios de Roma cambiaron para engañar al pueblo de Dios. Pero en la historia vemos claramente que había una iglesia que no creía en el Dios de la Trinidad. Y ese es el pueblo que no adoraba a la abominación asoladora. Y es el pueblo que justamente tenía la fe verdadera. Y esa es la fe que tiene que tener el pueblo de Dios en este tiempo. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que la luz que se apagó se vuelva a encender. Y hay un pueblo que ahora sí va a ser la luz que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. O sea, por eso Jesús le dice, como dice Elena, a los que predican, recupera el conocimiento de la verdad y predican plenamente el mensaje de los tres ángeles, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, es un ejemplo, podemos tomar lo que hicimos ahora, es un ejemplo que tomamos Juan 14, pero podemos tomar cualquier pasaje del Nuevo Testamento y analizarlo a la ley del testimonio, a ver si justamente lo que pusieron ahí es verdad o mentira, porque están las palabras de los sabios de Roma, como Dios les mostró a Elena. Y esa es la obra que tendrían que hacer los adventistas, porque en Apocalipsis 10 empieza mostrando justamente lo que pasaría con el pueblo adventista. Y ese pueblo, Dios la misión de profetizar de nuevo. Dice, es necesario que profetices otra vez. Ahora, pero antes de profetizar, le dice lo que tiene que hacer. Porque en Apocalipsis 11 le dice que para profetizar de nuevo, como profetizaban la iglesia primitiva con los dos testigos en su mano, ¿qué tenía que hacer? Hacer que esos dos testigos vuelvan a la vida, para predicar lo mismo que predicaba la iglesia primitiva. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 años vestidos de silicio. ¿Y qué pasaría? Justamente. Y al final de esos 1260 años que profetizaron en manos de la verdadera iglesia, del pueblo que conocía a su Dios, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? La bestia que era bestia y no es bestia, ¿no? Y que es habitación de demonios.
y donde habita el dragón. Y sus cadáveres, porque matarían los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y quién encontró Lutero en Roma? Eso. Ahora, ¿y qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Y acá está hablando de cuando al fin las vírgenes arreglan sus lámparas. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, porque en este tiempo inicialmente el pueblo de Dios estaba en la tierra que había ayudado a la mujer, y después ahora la iglesia adventista está esparcida en todo el mundo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, los que recibieron la misión de profetizar de nuevo, verán, el original dice, examinarán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los cadáveres? Estudiarlos. Y no permitirán que sean sepultados. O sea, el que guarda la profecía del Apocalipsis tiene que hacer esto. Esta es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, hasta recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando esto pasara, los moradores de la tierra se estarían regocijando sobre ellos y se alegrarían y se enviarían regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque se habrían unido todos en puntos comunes de doctrina y a la Biblia la habrían dejado de lado. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Está hablando de los protestantes. Pero después de 3 días y medio, ¿de qué? De estudio de la Biblia católica, de los cadáveres de los dos testigos, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, vuelven a la vida, porque ese pueblo recupera el conocimiento de la verdad y sus lámparas ya fueron arregladas. Y se levantaron sobre sus pies. Y ahora empiezan a dar el mismo testimonio que daban en manos de la iglesia primitiva. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, porque Roma cree que los mató. Y está feliz viendo a los que predican justamente las palabras que ella puso en los cadáveres. Y oyeron ahora, fíjense este pueblo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Porque ahora, como Dios les mostró en el Juárez, ¿qué pasa? Ese pueblo arregla sus lámparas, ve iluminado el camino a la ciudad de Dios y empieza a subir y a andar por ese camino que está muy por encima del mundo, que son los caminos de Dios. Y subieron al cielo en una nube, simbólicamente como Elías, porque ahora el pueblo que se despierta y que arregla sus lámparas tiene que hacer la obra de Elías, y sus enemigos los vieron. Y ese es el pueblo que llega a la cima del monte Sión, como dice Apocalipsis 14. Entonces, ¿por qué va a haber 144.000? Y después miré, y aquí el Cordero está en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Porque estos son los que leyeron, oyeron, y guardaron las palabras de profecía, y escudriñaron los cadáveres, hasta que los dos cadáveres volvieron a la vida, y vieron ese camino. Iluminado por sus lámparas, lo recorrieron, y con los dos testigos ahora vivos en sus manos, subieron al cielo, a la cima del monte Sión. Y esa es la promesa de Dios a su pueblo, y por supuesto se va a cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los que oyeron la palabra de Dios e hicieron lo que Dios dijo. Pusieron línea sobre línea, renglón sobre renglón, todos los testimonios. Y arreglaron sus lámparas. Y justamente a todo lo que era contrario a ellos, a la ley del testimonio de los profetas, se dieron cuenta que no era verdad. Y de ese modo, el verdadero testimonio volvió a renacer y los dos testigos volvieron a la vida y, guiados por la luz de sus lámparas, llegaron a la cima del monte Sión. Pero antes de eso encontraron la puerta abierta, entraron por ella, nacieron de Dios, recorrieron el camino angosto que lleva a la vida y llegaron a reflejar plenamente la imagen de Jesús y tuvieron como Jesús el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios dice que tiene que hacer el pueblo adventista, con cada tema con el que nos encontremos. Y bueno, y la promesa de Dios se asegura, porque Apocalipsis 1 empieza así. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quién? A nosotros. Las cosas que deben suceder pronto, porque el Apocalipsis no habla de otra cosa que de cosas que deben suceder. Y cuando estuvieran por suceder, antes que sucedieran, Dios prometió que su pueblo las entendería. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee. Ahora, esa es nuestra misión, leer. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando el tiempo estuviera cerca, las entenderíamos. Está hablando el pueblo adventista. Y termina el Apocalipsis, Jesús diciendo, justamente, Apocalipsis 22:7, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. O sea, para que yo venga, tienen que guardar las palabras de profecía. Y va a haber un pueblo que le va a preparar el camino, ese es el pueblo adventista. Y en Apocalipsis 22:12, no, ¿qué pasó? Me fui a otro lado. En Apocalipsis 22:12, él dice aquí, yo vengo pronto y me galardón conmigo para compensar a cada uno según su obra. Y en el versículo 16, ¿qué leemos? Yo, Jesús, envió a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, ¿quién va a ser la esposa? Esos que subieron encima del monte Sión, que son parte de la iglesia triunfante. ¿Y a quién le van a decir? Van a decir, ven, al pueblo que aún está en Babilonia. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Haga la obra de los obreros de la hora undécima. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y acá viene la advertencia final de Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí le está hablando a su pueblo, al pueblo adventista, el encargado de leer y oír. Si alguno añadir estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y por supuesto eso va a pasar sobre quiénes. Sobre los que crean en los que añadieron palabras, como Roma, y rechacen las palabras de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no podemos negar las palabras de Apocalipsis, ni podemos negar la historia. Tenemos que guardar las palabras de esta profecía. Y Jesús termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que leyó y oyó las palabras de profecía y lo está guardando. Y Juan contesta, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y esa es nuestra misión. Guardar las palabras de profecía para que el camino para la segunda venida quede preparado, para que nosotros podamos llegar así al monte Sión y después haya una gran multitud que pueda salir de Babilonia y unirse al pueblo de Dios y llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Bueno, esto es un ejemplo, porque en el grupo de estudios de Gerardo apareció justamente esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo arreglamos nuestras lámparas? ¿Cómo aplicamos Isaías 8:20? Y este es un ejemplo de cómo aplicarlo. Así que espero que les haya servido.